Día. Reverendo Osvaldo Torres, ¿el ministerio de Jesús es radical o liberal? Interesante. Cuando Jesús inicia su ministerio, ¿cómo lo inició y cómo lo terminó? ¿Fue un ministerio que cambió en el proceso o fue un ministerio que como comenzó, terminó? Eso es relativo, porque la persona radical es una persona que en su concepto es estática y cae en el fanatismo muchas veces. El liberalismo muchas veces con los lentes que usted lo ve. Lo que para una persona puede ser liberal, Jesús era considerado liberal en su época. Imagínense a Jesús, él no era considerado radical, era un hombre abierto, era un hombre que no estaba sujeto a las opiniones de los demás. Yo lo voy a tropicalizar para que usted lo entienda mejor. Imagínense que la pastora Mónica invite a toda la lesbiana de Santiago o de Santiago, este municipio, vamos a poner más pequeño, y la invita la lleva a la Plaza Internacional o le hace una comida y está con ellos compartiendo. ¿Qué usted cree que va a pasar con la gente que vean a la pastora Mónica compartiendo con mujeres lesbianas, con grupos, o de gay? Lo invita, que debería hacer. Debería hacerse ese trabajo. Jesús se reunía con las prostitutas, se reunía con los publicanos, con los pecadores, con la clase de abajo, pero no de abajo solo económico, sino la escoria de la sociedad, en lo social, en lo económico y en lo religioso. Por lo tanto, imagínense cuando una hermana invita a varias prostitutas y comparte con ellos, ya la gente está diciendo, bueno, esa es otra más. Jesús era un hombre que tomaba vino, porque era algo cultural, y lo acusaban. Jesús tenía tres acusaciones que pesaban sobre él. Decían que era hijo de fornicación, porque realmente cuando usted va a la etimología de la palabra fornicación, es todo tipo de pecado sexual. Adulterio, fetichismo, zoofilia, todo tipo de pecado sexual, homosexualismo, qué sé yo, etcétera, etcétera. A él lo acusaban que era hijo de fornicación, número uno. Número dos, que él era un borrachón y un comelón. Y número tres, lo acusaban de que se reunía y que compartía, y ahí me quedo, con las rameras y los pecadores de la ciudad. Eso no le dio mente a que la gente pensara. Él tenía un mensaje para ellos. ¿Y cómo lo vieron? Como un hombre liberal. Pero es relativo, porque para los fariseos, los escribas y los saduceos, Jesús era un hombre liberal. Si usted lo lleva a la etimología de la palabra, no era un liberal, pero para la mente de ellos sí era un liberal, porque era un revolucionario, era alguien que no se sometió, después que inició su ministerio, al formato tradicional, que en todo el sentido. Hubieron cosas que él sí lo hacía conforme a su costumbre, iba los sábados a la sinagoga, ese tipo de cosas, guardaba el sábado, pero no como lo guardaban de manera hipócrita los fariseos y los escribas. Entonces Jesús lo veían como un liberal, el hombre que tomaba vino, pero no porque tomaba vino, sino que Jesús, donde quiera que aparece, comiendo y bebiendo. Y no tomaba vino con su familia o con sus discípulos nada más, sino que Jesús lo hacía con la clase despreciada de la sociedad y lo que se entendían que eran los peores. Jesús no le dio mente a eso. Por lo tanto, fue radical
o liberal. Para la mente fanática, ortodoxa, fue un liberal. Para lo que entendemos, la definición de los términos, fue un radical. Incluso un radical es una persona que no es gris, o es blanco o es negro. Y Jesús no cambió su mensaje. Incluso cuando Pedro le dice, la gente se está yendo, como sugiriéndole, cambia el mensaje, tú estás hablando muy duro, estás siendo muy psicorrígido, y tú quieres irte también, Pedro. ¿Y a dónde me voy? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es que nosotros los cristianos estamos llamados a ser radical, pero no en la entonación que tiene el radicalismo de hoy. En esa entonación no. Pero el cristiano está llamado a ser radical en su creencia en cuanto a Dios, pero no conforme al concepto de radicalismo que se entiende en el siglo pasado y este siglo presente, siglo XXI. Bueno, pues, espero haber respondido. Lo fue. Eso es relativo. Fue un hombre radical, pero también para su época, envuelto religioso, entendían que vivía un libertinaje, que era un hombre liberal de pensamiento y liberal de hechos, de acciones. Considera lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento.